Bueno, bienvenidos. Les presento Dios de Avivamiento. Este es el álbum que Bethel Music lanzó no hace mucho tiempo y en realidad habíamos planeado comenzar esta serie y luego llegó esta pandemia, así que retrasamos esto un poco porque sentimos que obviamente necesitábamos hablar acerca de este tema. Y estoy muy feliz de poder hablar contigo sobre el avivamiento. Mi problema es que tengo como 1000 cosas pasando por mi cerebro que quiero decir y eso podría torturarte realmente y no quiero hacer eso, por lo tanto trataremos de mantenerlo simple y enfocado. El corazón de Dios quiere traer, usa el término que quieras, renovación, avivamiento, despertar. Todas esas cosas son similares, pero son únicas. El avivamiento históricamente ha sido un tiempo en el que hay un derramamiento del Espíritu Santo, su presencia y sus obras se hacen muy pronunciadas de manera dominante. Avanzan, dominan la vida de la iglesia y eventualmente la cultura misma. Personalmente creo que Dios ha querido que los avivamientos nunca terminen. Sé que los estudios de avivamientos que he visto básicamente declaran que los avivamientos son temporales y son para dar una especie de impulso a la iglesia en esa temporada en particular para que puedan pasar un periodo de tiempo sin ellos. Y la razón por la que se ha llegado a esa conclusión es que todos los avivamientos han funcionado de esa manera. En otras palabras, hemos llegado a la conclusión del corazón de Dios para el avivamiento, estudiando el avivamiento y no estudiando el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Él se mueve de gloria en gloria. Todo es progresivo, así que la Escritura, el Antiguo Testamento enseña que Dios enciende el fuego en el altar, pero son los sacerdotes los que lo mantienen encendido. Dios enciende el fuego. Él es quien lo enciende. El avivamiento está en su corazón. El fuego de Dios arde en el corazón de su pueblo para impactar la iglesia y eventualmente impactar la sociedad. Ese es el corazón de Dios en cada mover de Dios. Pero a menudo los avivamientos se interrumpen por muchas razones y a veces ocurren cosas extraordinarias como milagros, encuentros sobrenaturales y otras cosas, y el pueblo de Dios empieza a pensar que es una insignia de honor para ellos. Empiezan a atribuirse el hecho, por así decirlo, que ellos han traído este gran mover de Dios en lugar de darle a Él toda la gloria. Y cada vez que tomamos la gloria para nosotros mismos, cortamos todo lo que Él pretendía hacer. A veces se corta por la competencia que se da entre las iglesias y los ministerios. Hay muchas razones. No quiero entrar tanto en eso ahora mismo. Solo quiero decir que creo que el corazón de Dios es que un mover de Dios venga a un individuo que afecte a una iglesia, que afecte una ciudad, que impacte una nación. La intención de Dios en cada avivamiento es llevar a traer una verdadera reforma donde la cultura misma sea cambiada. Me gustaría decir que los ingredientes para la transformación están en cada mover de Dios, los ingredientes. Por ejemplo, cuando Ben y yo, los niños, vinimos por primera vez aquí a Redding, una de las cosas que hice fue ir a Argentina porque había oído durante muchos años sobre el gran mover de Dios que había en esa maravillosa nación y quería ir a verlo por mí mismo, así que me uní a Randy Clark y fuimos allá. Dios mío, creo que fue un viaje de 19 días, fue largo. Y pasamos un tiempo en Brasil y luego fuimos a Argentina y quería ver lo que estaba pasando ahí. Quería realizar una medida, por así decirlo, y ver si era similar a lo que estaba sucediendo aquí. Y hubo muchas experiencias, pero lo reduciremos a esto. Me di cuenta de que, si puedo hacer esta ilustración, era como una manzana roja madura. Y lo que estaba sucediendo en Redding era como una manzana que estaba comenzando a crecer. No era algo que querías comer, era muy agrio, con un sabor muy amargo, pero estaba creciendo. Y el punto es que ambas son 100% manzana. Ambos son 100% manzana. A veces interrumpimos un mover de Dios porque no se ve como lo que leímos en un libro y comparamos esto a eso y lo descalificamos. Y el Señor nos advierte sobre menospreciar el día de los pequeños comienzos. A menudo oramos grandes oraciones y no son oraciones adecuadas. Y déjeme usar una metáfora. Oramos por tener un roble y Dios nos da una bellota. Y hay un roble en la bellota y hay millones de bellotas en ese
en ese roble. El punto es que administrar el momento que Dios nos da es lo que nos lleva a los avances que todos hemos leído, que todos anhelamos. Empieza muy simple. Comienza con ese tirar del corazón que ocurre en tu casa. No es en una gran reunión en algún lugar. No hay milagros que ocurren a derecha y a izquierda. Está en esa respuesta a la persona del Espíritu Santo en la que nos sentimos atraídos a este lugar donde queremos dar todo para que Él sea glorificado. Esos momentos son momentos de avivamiento. Esos son los momentos que nos llevan a rompimientos más extravagantes, y el corazón de Dios es cambiar las naciones del mundo. El corazón de Dios tiene un doble propósito. Es la salvación de las almas, pero también cambiar la cultura donde crecen esas generaciones, que crezcan en una cultura que se inclina por la rectitud, que se inclina por depender de Dios, buscar a Dios, pidiendo su intervención. Y eso es lo que el Señor está trabajando en ti y en mí. Es este aumento de nuestra conciencia por su corazón. El avivamiento es básicamente el corazón de Dios manifestado. Es donde vemos más claramente, esto es lo que es importante para Él. Y es gracioso, en 1996 o 97, era casi como si se pudiera saber qué familia estaba realmente en avivamiento, porque su pelo estaba despeinado, su ropa no había sido lavada en un tiempo, su césped no estaba cortado, porque cada momento que podíamos, queríamos estar en la casa para ver lo que Dios estaba haciendo. Y me encanta eso. Pero lo que es importante recordar es que tenemos que saber cómo tomar lo que Dios hace en un entorno corporativo y aprender a traducirlo prácticamente en la sociedad para que vivamos como avivadores en la sociedad. Déjame ilustrar esto. Hemos visto a través de los años tantos encuentros inusuales pero poderosos que la gente ha tenido con el Señor. Y hay momentos cuando la presencia de Dios se vuelve tan manifiesta en un individuo. A veces ni siquiera estaban buscando al Señor, solo estaban en la habitación donde Dios se apareció. Vi que eso sucedió con Carl Pierce, uno de nuestros ancianos hace muchos años, y el Señor lo eligió literalmente, lo aprendió y cambió su vida en un encuentro de 45 minutos donde no veía a nadie más que a Dios. No era consciente de nada más que de Dios y de su corazón para Él. Extraordinario, pero estos momentos, el corazón de un individuo está tan cautivado, por así decirlo, por un propósito divino que salió de ahí queriendo solo complacer a Dios, nada más que honrar a Dios, nada más que celebrar a Dios. Y lo que hemos visto a través de los años es que estos encuentros nos cambian por dentro. Así que déjame ilustrar esto. Digamos que tenemos a una mujer que tiene dificultades en su vida y el poder de Dios viene sobre ella, cae al suelo, y lo que a veces sucede, y Dios tiene el hábito de hacer cosas que son ofensivas para nuestras mentes, cae al suelo y tiembla bajo el poder de Dios durante 2 horas. El problema es que tendemos a pensar que la manifestación es lo que se necesita para el avivamiento. Ahora, no me pongo a ello, lo celebro porque he visto suficiente de eso a través de los años para saber que Dios está haciendo un trabajo interno a través de una manifestación externa. El desafío es que digamos que ella trabaja en Costco. El objetivo para muchos sería que la gente cayera en Costco y que temblara durante 2 horas en el suelo. Y eso no es traducir el avivamiento. Traducir el avivamiento es: tuve un encuentro tan grande con Dios que he perdido el temor al hombre. Tengo un elemento de valentía en mí que nunca antes había tenido. Así que donde ella trabaja como gerente ya no se acobarda ante las decisiones inferiores, sino que es capaz de mantenerse fuerte y tomar decisiones audaces. Así es como se traduce el avivamiento. Traduces lo que sucede en la casa de una manera que es de beneficio para la cultura, de beneficio para la sociedad. Es vital que protejamos lo que Dios está haciendo en la casa. No queremos que las experiencias inusuales sean el mensaje. Ese no es el mensaje es Jesús. Pero diré esto: casi cada avivamiento trae consigo una nueva razón para estar ofendido.
Solo lee, ¿saben? Es fácil mirar atrás y decir, oh, John Wesley, qué grandioso hombre, George Whitefield, qué gran hombre. Mirar a todos estos héroes de la fe, un campeón, Smith Wigglesworth, pero se oponían a muchos, a todos ellos, de hecho. De hecho, tenían gente que era tan famosa como ellos en el tiempo en el que vivían. De hecho, tengo un nombre aquí. Conocemos de Charles Finney. ¿Cuántos de ustedes conocen a Charles Finney? ¿Conocen el nombre John Nevin? Probablemente no. Pero él era el oponente de Charles Finney. Hoy no conocemos a John Nevin. Podrías averiguar sobre él, pero su nombre no es promovido porque la historia no trata bien a los críticos del avivamiento. Trágicamente, en el momento de un gran mover de Dios, el crítico es tan popular como el avivador. Encontré una cita encontré una cita recientemente de un caballero llamado Blaise Pascal. Es un matemático, inventor y teólogo católico francés. Y este hombre hizo esta declaración, la cual se ha convertido en algo muy significativo para mí porque he visto suceder esto en la vida. Dijo, hay suficiente luz para aquellos que solo desean ver y suficiente oscuridad para aquellos que tienen una disposición contraria. Déjenme leerlo otra vez. Hay suficiente luz para aquellos que solo desean ver y suficiente oscuridad para aquellos que tienen una disposición contraria. He observado a lo largo de los años que el Señor se manifestará de una manera única y para aquellos que tienen hambre, aquellos que no quieren nada más que Él, no son destruidos por la ofensa, el elemento de ofensa. A principios de los 1900 era orar en lenguas. En la renovación católica era el hecho de que Dios se movía poderosamente con los católicos y los episcopales y las iglesias más tradicionales. Y en el movimiento del pueblo de Jesús, el pelo largo y los pies descalzos y todo ese elemento ofendió a mucha gente. En el derramamiento de Toronto fue la risa. Dios no permita que estemos realmente felices, pero eso solo provocó una gran ofensa en mucha gente y cada mover de Dios tiene algún elemento que causa que la mente sea ofendida. Creo que fue Paul Cain quien dijo, Dios ofenderá tu mente para revelar tu corazón. Él ofenderá tu mente para revelar tu corazón. Y no es que el intelecto no sea importante, es solo que la mente nunca te guiará al avivamiento. Nunca llegarás ahí intelectualmente. Verás, todos amamos el concepto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba viendo esa palabra esta mañana. Me quedé fascinado, ni siquiera para este mensaje, pero quedé fascinado con este versículo que dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa palabra sobrepasa en realidad quiere decir, es elevado, se refiere a un papel gubernamental que es tan superior. La paz es gubernamentalmente exaltada y superior a todo el entendimiento. Es superior. Es el intelectualismo desde la perspectiva de Dios, porque es una persona. Y si quieres la paz que sobrepasa todo entendimiento, tienes que renunciar a tu derecho de entender, tu derecho a entender. No es un mensaje contra la mente, contra el entendimiento, contra la sabiduría. Yo creo en eso. Esas son algunas de mis cosas favoritas, entender las cosas, pero sé por experiencia y sé que al leer la historia, el corazón te lleva a donde necesitas ir. Es la rendición de corazón, es la entrega a la obra del Espíritu Santo diciendo, Dios, no sé qué es esto, pero estoy tan hambriento. Recuerdo que cuando volé de regreso a Toronto, tuvimos una maravillosa visitación del Señor en 1987 en Weaverville. Y eso sucedió después de un viaje que hice con varios de nuestros líderes a Vineyard de Anaheim, con John Wimber y su equipo, y Blaine Cook y Brent Rue y muchos otros. Tuvieron esta conferencia ahí sobre señales y maravillas. Y me impactó profundamente porque estaban equipando a todos para hacerlo y sabía que yo no podía ser la persona de los estadios para hacer eso. No encajaba con mi mezcla de dones o mi personalidad, así que estaba tan hambriento. Vi lo práctico que era para ese grupo de personas y la
la enseñanza era la misma, pero su disposición para tomar riesgos era diferente. Y llegué a casa y los milagros comenzaron de inmediato, pero tengo que ser honesto con ustedes. Esa visitación de Dios que fue tan extraordinaria en 1987 venía y se iba, aterrizaba y se iba. Iba y venía durante los siguientes 7 u 8 años. Y recuerdo volar de vuelta a Toronto y estuve orando porque escuché que había un gran mover de Dios ahí. Y recuerdo haber orado en el camino. Le dije, Dios, si me tocas de nuevo, nunca cambiaré el tema. Nunca tomaré lo que estás haciendo y lo agregaré a lo que estamos haciendo. Haré lo que tú estás haciendo. Haré que lo que tú estás haciendo sea lo único que hagamos. Y ese fue mi compromiso entonces. Ese fue mi pacto con el Señor. Y fue a Toronto, estuve ahí, no recuerdo ahora, 5 o 6 días. No tuve ninguna experiencia única. Muchas grandiosas historias de gente que conozco, gente de todo el mundo, sus vidas transformadas tan dramáticamente. La mía también, pero no fue a través de un encuentro de poder con Dios. Era el hecho de estar inmerso en una presencia, en un reino de gloria de Dios. Ayudó a definir el resto de mi vida. Yo oré, le dije, Dios, te doy el resto de mi vida para que me enseñes esto en particular. El mover de Dios es algo, no es natural no tener hambre por ello. Una vez que lo ves, todo lo de Cristo en ti se levanta, se despierta para decir, por eso estoy vivo, nací para esto, nací por esta razón. Recuerdo que eso empezó en mi corazón. He sido tierno hacia el Señor toda mi vida. Recuerdo haber recibido a Cristo de niño y siempre fui tierno con el Señor, pero no tenía esta pasión por Él, no tenía este corazón por buscarlo y abandonarlo todo. Pero había una ternura ahí. Y recuerdo que en aquel entonces yo tenía probablemente 18 o 19 años y Chief Worthington, que solía ser un pastor de jóvenes aquí, y Winky Pradney, él no venía aquí, pero escuchábamos sus enseñanzas y los oía hablar acerca de avivamiento y no sabía lo que era el avivamiento, pero algo se despertó en mí a finales de mi adolescencia y podía decir que esa era la razón por la que estaba vivo. Y cuando escuchaba la predicación de Mario Murillo y la exhortación que traía a una generación de darlo todo por Jesús, yo lo hice, tiré mi sombrero al ring y dije, te entrego todo. Desde ese momento en adelante supe que estaba vivo para el avivamiento, estoy vivo para el derramamiento del Espíritu Santo. No quiero conformarme por aquello, por lo que tanta gente se ha conformado. No quiero conformarme, no quiero pensar y decir, bueno, solo aprendamos a administrar lo que tenemos. Una de las historias más aterradoras de la Biblia es la historia de los talentos que se repartieron. Los talentos, por supuesto, son sumas de dinero y a alguien le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y la parte asustadiza de la historia es que el hombre al que le dieron solo un talento no usó ese dinero para hacer más dinero. En otras palabras, lo que hizo fue tomar lo que Dios le dio en esta metáfora y lo protegió. No quiero encontrarme viviendo en un lugar de tratar de proteger, en una posición estacionaria en la vida, en vez de seguir adelante, viendo hasta dónde podría llevarme esto que Dios me ha dado. Quiero usar lo que Él me ha dado para entrar de lleno en lo que Dios dice que es posible en mi tiempo de vida. Ayer Ben y yo estábamos viendo un documental, lo cual no veo. Probablemente debería ver más documentales, pero no lo hago. Tiendo a ver, ya sabes, películas de espías y cosas así. Pero de todos modos, estábamos viendo este documental y yo tenía mi iPad. Normalmente hago 2 cosas a la vez. No soy bueno haciendo multitareas, pero lo fijo bien. Estábamos viendo este documental sobre la migración de animales e insectos. Y llegó un momento en el que dejé el iPad porque algo capturó mi corazón de tal manera, no lo entiendo todavía, pero siento que es profundamente profético. Puedo sentirlo en mi alma. Mientras miraba, empezaron a mostrar estas mariposas monarca que están en este bosque, supongo, en México. Millones se encuentran ahí y migran de México a Canadá. Pero tardan 4 generaciones en llegar a Canadá. Una migración multigeneracional. Oh, Dios mío.
Me impactó demasiado una migración multigeneracional. Significa que la mariposa que cuelga de ese árbol en México, que comienza la migración a Canadá, comienza a volar y luego ponen huevos y tienen lo que no sé cómo se llama, el gusano y el capullo y luego la mariposa. Me quedé sin palabras aquí. Hay otra generación que retoma el viaje después y van tan lejos como pueden y lo pasan a la siguiente y ellas mueren y la siguiente generación lo retoma hasta llegar hasta Canadá. 4 generaciones para hacer ese viaje de varios miles de kilómetros. Y entonces están ahí en Canadá, supongo que debe ser durante el verano y luego hacen la migración de regreso a México. 4 generaciones. Migración multigeneracional. ¿A dónde vamos? No puede llegar una sola generación. Esto está tan fuerte en mi corazón ahora mismo. Una sola generación no puede alcanzarlo sola. Debo ir tan lejos como pueda. Debo entrar dentro de todo lo que me sea posible y luego pasarlo para que la próxima generación pueda llegar tan lejos como sea posible, sabiendo que tienen otra generación a la que tendrán que pasárselo. Multigeneracional. Lo que Dios está haciendo en la tierra en este momento va a requerir una migración multigeneracional en las cosas de Dios, en las cosas del reino, como nunca antes lo hemos visto. Es donde cada niño crece sabiendo que nació con un propósito divino y hay más, hay más. Y no es un insulto a mis antepasados el descubrir más. Solo soy capaz porque estoy parado en la plataforma de su rompimiento. Me paro en la plataforma de su éxito. Esto puede sonarte un poco extraño, pero mis 2 versículos favoritos están dentro de los primeros en la lista. Mis versículos favoritos sobre el avivamiento, de hecho, están en el libro de Proverbios. Quiero leérselos muy rápido. El primero es Proverbios 14:4 y dice: donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Eso es avivamiento. Donde no hay avivamiento, el pesebre está limpio. Pero cuando tienes un gran mover de Dios, toma una pala porque siempre está desordenado. No existe tal cosa como un avivamiento limpio y chirriante. Solo es así cuando lo lees en la historia y limpian el texto y eliminan todas las ofensas y todos los problemas. La gente ha hecho eso a lo largo de los años. El avivamiento de Shangtung, un tremendo derramamiento bautista del Espíritu Santo en China. Cuando reimprimieron la historia de eso, limpiaron todo el desorden, así que estaba tan limpio hasta el punto de ser aburrido. Si quieres la verdad, ve al sitio web de Randy Clark y obtén la historia del avivamiento de Shangtung porque es extraordinaria. Dios no eliminó la Biblia, no eliminó de la Biblia las partes ofensivas de la vida de la gente, las partes difíciles, los fracasos, pero no solo los fracasos, las cosas que realmente causaron problemas para el pueblo de Dios. El segundo versículo que encuentro muy intrigante está en Proverbios 27 y otro pasaje que considero un pasaje de avivamiento es el capítulo 27, versículo 7. La persona saciada desprecia el panal, pero para la hambrienta todo lo amargo es dulce. Una persona que se ha llenado se convierte en el crítico de restaurantes y desprecia incluso la dulzura del panal. Pero una persona que tiene hambre, que tiene mucha hambre, todo lo amargo se convierte en dulce. Es extraordinario porque he visto esto a través de los años, donde la gente entra a un mover de Dios y comienza a criticarlo como si fueran críticos de restaurantes. En lugar de venir porque tienen hambre. No estoy aquí para analizar el mover de Dios, estoy aquí para ser quebrantado por el mover de Dios, estoy aquí para ser reordenado por el mover de Dios. Lo que sucedió en Gales a principios de
Los 1900, 1904, oh Dios mío, qué historia. Lo que pasó en esa época es uno de mis partes favoritos de toda la historia de la humanidad. Evan Roberts, un montón de jóvenes. El derramamiento del Espíritu se volvió tan fuerte que algunos de los grandes hombres y mujeres de Dios de Inglaterra vinieron a Gales, no para analizarlo, no quiero criticarlos, entraron para ver lo que Dios estaba haciendo. Y este es su propio testimonio. Era un mover tan sagrado que sentían que tenían que irse para dejar que los jóvenes fluyeran con él. En otras palabras, lo contaminarían con su experiencia. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría darse cuenta de que a veces tenemos que hacernos a un lado, a veces necesitamos retroceder! Jesús dio una advertencia sobre esto. Dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Piensa en eso. Cuando Dios se mueve, a menudo, especialmente nosotros como líderes, queremos proteger a la gente de los errores, lo cual deberíamos hacer, es parte de nuestro trabajo. Queremos protegerlos de este extremo o de esta exageración. Y aunque siempre estamos teniendo nuestras defensas en alto para asegurarnos de proteger a la gente, Jesús también hace una advertencia. Dice, esto es lo que pasa con el trigo y la cizaña, se ven iguales. El único momento en que se puede notar una diferencia es cuando es el momento de la cosecha, porque el peso de los granos de trigo en el tallo hace que se incline y entonces la cizaña se queda recta. Así que Jesús advierte, dice, no te preocupes demasiado por la cizaña, tratando de recoger las cosas equivocadas, porque recogerás el trigo, elegirás las cosas correctas. Esta es una advertencia concerniente, creo, al mover de Dios. Ten cuidado de no volverte tan controlador de tu entorno que no le des espacio a Dios para que vaya más allá de lo que tú apruebas. Mucha gente rechaza un mover de Dios porque ven a Dios tocar a alguien más de una manera en la cual nunca los ha tocado a ellos. Así que en otras palabras, me convierto en el estándar. Mi experiencia se convierte en la norma de cómo Dios puede tocarte, y es uno de los mayores errores. Uno de los grandes errores es que juzgo lo que pasa en una habitación por mi propia experiencia, lo cual es una postura arrogante, porque viene con la idea de decir, yo lo he experimentado todo primero y luego Él te tocará de acuerdo a cómo a mí me ha tocado. Así no es como funciona. Viene a las personas que son pobres de espíritu, que tienen hambre como los niños, que solo quieren más de Dios. No piden que se les explique todo. Vienen simplemente pidiendo que venga un Padre, que se presente y que haga lo que solo Él puede hacer. Por supuesto, hay almas salvadas. Por supuesto, hay milagros en los cuerpos de las personas, liberaciones. Lo he visto en esta habitación donde el poder de Dios viene sobre una persona. Recuerdo que cuando comenzó el derramamiento, un incrédulo entraba a la habitación y el poder de Dios literalmente lo capturaba. No sabía lo que les estaba pasando, pero se quedaban ahí y lloraban y lloraban y lloraban y volvían su corazón hacia el Señor sin saber lo que estaba pasando, pero sabiendo que Dios los había elegido. Creo que a veces nos acostumbramos a un evangelio que entendemos completamente, lo cual significa un evangelio que podemos controlar. Se trata de control. La gente dice, bueno, esto no sucedería cuando el Espíritu Santo en un mover de Dios, porque Él enseña autocontrol. El autocontrol es una manifestación del control del Espíritu Santo. Primero tienes que tener el control del Espíritu Santo antes de aprender el autocontrol. Es entregarnos a la gran obra de Dios. Hoy quiero leerles del libro de Joel. Estoy debatiendo dentro de mí porque hay muchos lugares a donde ir. Hagamos esto. Les voy a leer de Joel, voy a leerles el capítulo 2 y entonces vamos a saltar a Hechos. Así que si tienes tu Biblia frente a ti, lo cual espero que así sea, prepara esos dos lugares. Iba a ir a Hechos 19 porque es extravagante y maravilloso, pero no creo tener el tiempo para eso. Hoy solo hagamos esto. Iremos a Joel 2 y luego iremos a Hechos 2. Quiero mostrarles algo. Empecemos en Joel 2, versículo 23. Y ustedes
también, hijos de Sión, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo. La Biblia de las Américas dice la lluvia temprana para su vindicación, lo cual es interesante, que el Señor nos reivindicaría con su derramamiento, reivindicarnos en nuestras propias decisiones equivocadas en la vida, las áreas donde el enemigo nos ha robado. El derramamiento viene a reivindicarnos plenamente para mostrar su fidelidad. Él hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía. La lluvia en la Escritura representa el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual vemos un poco más adelante en este capítulo. Así que cuando ven ríos de agua, ven que se habla de pozos de agua, ven ríos en el desierto, lluvia, todos esos son símbolos de la obra del Espíritu Santo y la manifestación de su presencia. Jesús valida esto en el capítulo 7 de Juan, donde se refiere al Espíritu Santo como un río. Pero miren esto otra vez. Él hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía. El derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y el derramamiento del Espíritu Santo en los días en que vivimos. Los días postreros, los últimos días, comenzaron en el capítulo 2 de Hechos. Entonces, si esos fueron los últimos días, estos son realmente los últimos días. Luego continúa en el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Así que es tanto masculino como femenino. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que la barrera de la edad es quitada. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Así que es quitada la barrera de clases sociales. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo crea un campo de juego uniforme para hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ricos y pobres. Todas estas barreras son destruidas en el derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos, después de que se cumple Joel 2, se ve una interesante respuesta de la gente. Y si tienen sus Biblias, miren Hechos 2. Dice en el versículo 6, sería divertido estudiar más esto en una fecha posterior, pero ahora solo mira el versículo 6. Al escucharse aquel estruendo, este sonido, quiero decirles de antemano, el sonido no es solo una multitud de gente orando en lenguas, es un estruendo celestial que ha irrumpido en la ciudad de Jerusalén, donde toda la ciudad está escuchando el cielo abierto sobre esa ciudad. Es un rugido de Dios. Todos en la ciudad lo oyeron, todos dejaron sus herramientas, sus juguetes, lo que sea que están haciendo, y miles de personas empiezan a acudir a este grupo de creyentes que oran en lenguas, orando en idiomas que no entienden. Dice en el versículo 6, cuando este sonido ocurrió, la multitud se reunió. Dice, se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua, estaban atónitos y maravillados. Y dice en el versículo 11, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Así que lo que era confuso tenía un propósito divino. Versículo 12, todos ellos estaban atónitos y perplejos. Y el versículo 13, otros se burlaban. Así que aquí lo tienes. Este es un buen avivamiento. Se asombraron, se maravillaron, se confundieron, estaban perplejos y hubo burlas. Así es como tienes un mover de Dios. No vas a tener un mover de Dios sin esos elementos presentes. Siempre habrá oposición al mover. Y si eres uno de los que está paralizado por el temor del hombre, obtén el corazón de Dios sobre el asunto. No quedes atrapado en la culpa y la vergüenza. Deja que te toque profundamente. Clama por más en el lugar secreto. En el lugar privado clamamos a Dios. En público nos arriesgamos, buscamos problemas, buscamos lugares donde servir. En el silencio, a solas con Dios, clamamos por más, pero en público buscamos oportunidades para que Él pueda manifestarse. Cuando fui a Toronto, ya lo he explicado, no tuve una experiencia dramática, al menos mi primera vez, como muchos otros a mi alrededor, tantos amigos, tanta gente que ahora conozco. Sus vidas fueron cambiadas. No pasó así en mí. Fue el hecho que el Señor me dio una semilla. Me dio una semilla. Me dio la bellota en lugar del roble por el que oré. Y habría sido fácil dejar eso a un lado y decir, esto no es avivamiento, pero sabía que en esa semilla había suficiente de Dios para cambiar radicalmente el resto de mi vida. Lo sabía. Sabía que me habían dado un tesoro del cielo, la perla de gran precio. Sabía
Lo que me había sido dado era pequeño y parecía nada, no era nada demasiado extravagante como para que yo pudiera andar por ahí mostrándolo a la gente. Nada de eso, era que yo sabía que Él me había dado lo que yo había pedido. Estaba en forma de semilla, pero tenía que cultivarla. Y así comenzó la temporada del día y la noche, clamando por más, que Dios haría crecer esta semilla, que Él haría que esto que me había confiado a mí, que tal vez otros rechazarían, esto que me confió a mí, Dios, que tú harías que esto crezca, que impactarías nuestra ciudad, impactarías nuestra iglesia, impactarías mi vida, impactarías nuestra nación. Lloré. Yo oraba día y noche. Me despertaba a la mitad de la noche orando. En otras palabras, estaba orando mientras dormía. Me despertaba a mí mismo porque mi hombre espiritual estaba tan vivo, contendiendo por todo lo que Dios había prometido. Simplemente era incapaz de dormir. Me despertaba a mí mismo y me encontraba orando. No tengo tiempo para la historia completa aquí, pero eso duró 8 o 9 meses. Y entonces el Señor se encontró conmigo. Corrí fielmente con la semilla, pero luego Él se encontró conmigo a las 3 de la mañana. Y todo cambió, todo cambió. Todo cambió. Si le hubieras preguntado a mis amigos de Weaverville, creo que todos te dirían que no luchaba contra el temor del hombre porque tomaba decisiones valientes. Estaba dispuesto a ir contra la corriente, no era un problema, pero el Señor sabía que todavía había una semilla del temor del hombre en mi corazón. Y se mostró de una manera con un poder tan extremo a las 3 de la mañana, duró toda la noche. No tenía control de mí. Era el poder sin filtro de Dios. Y yo sabía que Él quería saber si hablaba en serio cuando dije, Dios, quiero más de ti a cualquier precio, pagaré cualquier precio. Y comenzó a desfilar escenas delante de mis ojos, escenas de mí tratando de comunicarme con la iglesia, percatándome de que no había nadie que fuera a creer que esto que estaba experimentado era realmente Dios. En la siguiente escena yo estaba parado frente a mi restaurante favorito en la ciudad, dándome cuenta de que no solo la gente de la iglesia se reiría de mí, sino que iba a ser una persona de quien se burlarían en nuestra comunidad. Y era como si el Señor me hiciera esta pregunta: ¿hablabas en serio cuando dijiste más a cualquier precio? Y me acosté ahí con lágrimas cayendo hacia las fundas de mis almohadas después de alrededor de 20 minutos de estar mirando estas escenas de lo que me costaría. Dije, sí, puedes hacer lo que quieras conmigo. Si a cambio te obtengo a ti el aumento, la manifestación de tu presencia, si a cambio obtengo eso, puedes hacer lo que quieras conmigo. Creo que Dios va a usar esta temporada extraña, esta pandemia. Ahora que tenemos estas grandes oportunidades de estar a solas con Dios. No tenemos la excusa de horarios ocupados, no tenemos la excusa de demasiadas responsabilidades, tenemos lo que somos
cara a cara con quién Él es. Y Él quiere tomarte a ti, y quiere tomarme a mí, y nos está posicionando para un derramamiento extremadamente poderoso de su Espíritu. Algo que realmente afecte el curso de la historia para las naciones. Ya ha estado sucediendo por un tiempo, pero les diré algo. Ahora mismo está en el borde. Está a punto de ser desatado de una manera como nunca antes lo hemos visto. Habiendo dicho todo eso, sé que hay muchos de ustedes como creyentes solo tienen que hacer la confesión al Señor. Dios, estoy dentro completamente, haz lo que quieras conmigo. Y sé que hay algunos que están mirando, nunca han dado su vida a Jesús y probablemente esta es la oportunidad más incómoda para decir, ven a Jesús, entrégale a Él tu vida, sean perdonados, entra en la familia, conoce lo que es caminar como un hijo de Dios y entregarte verdaderamente para que Él sea glorificado. Pero te voy a pedir, hazlo ahora una simple oración. Padre, vengo a ti como un pecador. Óralo en voz alta, en donde te encuentres. Vengo a ti como un pecador. Necesito perdón. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Me vuelvo a Jesús, declaro a Jesucristo como el Hijo de Dios, mi Señor, mi Maestro. Me entrego completamente para su gloria. Amén. Cada creyente solo diga, Dios, te doy todo lo que soy para descubrir todo lo que tú eres. Amén. Amén. Vaya, qué palabra tan increíble. Estoy súper movido por dentro y hay tantas cosas que realmente impactaron mi corazón esta mañana. Número uno, crecí en Weaverville, así que Bill ha sido mi padre espiritual en Cristo. Y una gran parte de mi relación con Dios ahora, en esta generación, la próxima generación, es porque alguien le dio su vida por el avivamiento y en verdad fue tras ello. Y estamos muy hambrientos por más, estamos muy hambrientos por las generaciones, estamos muy hambrientos porque la próxima generación también lleve eso. Mi esposa siempre dice, el avivamiento no es avivamiento hasta que se aparece en mi casa. Mi hermana me envió una foto esta semana. Es gracioso cuando él habló de las mariposas. Han estado haciendo proyectos para la Feria de Ciencias. Todos hemos estado haciendo la escuela en casa. Tienen un proyecto de mariposas y el pequeño capullo empezó a eclosionar esta semana y las mariposas estaban en la jaula y sus ojos, los ojos de mis sobrinos estaban tan brillantes. Tan pronto como el pastor Bill dijo eso, pensé que esa generación va a cambiar a la siguiente y a veces al mirar nuestras generaciones dices, me rindo. No, sigue luchando por los pródigos, sigue luchando por los que vienen después de nosotros. No te detengas, ve tras ello. Sí, para aquellos que están mirando, si tienen seres queridos y miembros de la familia que no conocen a Jesús o que están alejados de Dios en este momento, solo declaramos rompimiento, un rompimiento familiar, que los pródigos volverán a casa, que incluso escuches esta semana que haya algún tipo de rompimiento con los pródigos y desatamos esto sobre ti en el nombre de Jesús. Otra cosa que queremos recordarles es que tenemos nuestras salas de Zoom abiertas ahora mismo para oración de sanidad. Si necesitas sanidad en tu cuerpo, si necesitas un rompimiento para cualquier cosa en tu familia, por favor, únete a nosotros ahí. También para salvación, si le pediste a Jesús que entrara a tu corazón, si entregaste tu vida a Jesús esta mañana o quieres hacerlo ahora mismo, ve y únete a ellos y habrá alguien que te acompañará, llorará contigo. Los queremos mucho, amigos. Tengan una semana increíble. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga.